esta radio abierta en rechazo a la presencialidad obligatoria que han dispuesto tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad, empujando a los trabajadores y trabajadoras docentes al contagio y a las muertes que ya se han producido lamentablemente. Hay 7 trabajadores de la educación que han fallecido por tener que asistir a los establecimientos, se han contagiado el virus y han fallecido. 3 compañeras, compañeros de Jujuy, 3 en provincia de Buenos Aires y 1 de la provincia de Misiones. A ver, voy a pasar a leer sus nombres. María Angélica Leaño, docente en Humahuaca, muerta por la presencialidad obligatoria y el COVID. Betty Grich, docente en Tilcara, muerta por COVID. Nicolás Amarilla, docente en Palpalá y San Salvador de Jujuy, muerto por COVID. Gerardo Ibáñez, docente en Morón, provincia de Buenos Aires, muerto por COVID. Natalia Pereira, auxiliar en Lomas de Zamora, muerta por COVID. Marcela Gatti, directora de escuela en Varadero, provincia de Buenos Aires, muerta por COVID. Néstor Benítez, portero de escuela en Puerto Piray, provincia de Misiones, muerto por COVID. Estos 7 trabajadores y trabajadoras de la educación han muerto por causa evitable. Era evitable que estas compañeras y compañeros ahora no estén con vida. Y la responsabilidad política por estas muertes les corresponde tanto al gobierno de la nación como a los gobiernos provinciales y al gobierno de la ciudad, que se han aliado en este acuerdo de enviarnos a la presencialidad en las escuelas sin vacunación masiva de la población. Por eso exigimos vacunación masiva ya para toda la población. Se estima que para lograr la llamada inmunidad de rebaño hay que tener vacunado con 2 dosis a entre el 70 y el 80% de la población. Argentina tiene en este momento 45 millones de habitantes. Eso significa que la inmunidad se empezaría a alcanzar vacunando entre 31 y 36 millones de habitantes. Entre 31 y 36 millones de habitantes deberían tener 2 dosis, y el tiempo que tiene que pasar para que el cuerpo las asimile y se genere la inmunidad frente al virus del COVID, para que podamos pensar en una inmunidad de rebaño. En este momento, de esas entre 31 millones y 36 millones de personas que deberían estar vacunadas con 2 dosis, hay 500.000 según el monitor oficial del gobierno nacional, que puede consultarse online. Ustedes googlean vacunación, monitor, y todos los días a las 6 de la mañana se actualizan las cifras. En este momento hay 500.000 personas vacunadas con 2 dosis y hace falta vacunar 35 millones para generar la inmunidad de rebaño. Esa es la distancia que medra entre la política real que está llevando adelante el gobierno de la nación y la salud de la clase trabajadora. Porque no nos engañemos, el virus no distingue entre clases sociales, pero no es lo mismo contagiarse siendo un millonario, siendo un burgués, que contagiarse habiendo tomado un terreno en Guernica o viviendo debajo de un puente como Maya y su madre. No es lo mismo. De manera que cuando se producen
estos contagios y estas muertes, la responsabilidad es de quienes nos gobiernan. El cinismo de decirnos quédate en casa cuando hay gente que vive en la calle, mientras hay miles y miles de viviendas en desuso, viviendas deshabitadas, y tenemos que ver todos los días gente viviendo en la calle. A esa gente se le dice quédate en casa para cuidarte del virus. Cuando tenemos que salir a trabajar para poder comer, se nos dice quédate en casa. ¿Con qué plata nos vamos a quedar en casa? Ni siquiera ahora existe el IFE, que ya era una miseria. 10.000 pesos cada 2 meses. Con eso se supone que tenía que vivir una familia encerrada en su casa. 10.000 pesos en 2 meses. La canasta básica está, según el INDEC, en 56.000 pesos. Y según la Junta de ATE, INDEC, está en 80.000 pesos. Eso es lo mínimo que necesita una familia para poder reproducir su propio cuerpo y estar viva al día siguiente. Porque así se cuenta la canasta de pobreza. Son las calorías que necesitamos para poder estar al otro día otra vez en el trabajo. Por eso exigimos no solamente que se suspenda ya la presencialidad en educación, exigimos que se garanticen los medios para la educación remota, computadoras ya para docentes y estudiantes de todo el país, conectividad gratuita y de calidad en todo el territorio nacional, subsidio equivalente a 2 canastas básicas reales para todas las familias desocupadas. De esta manera podemos empezar a pensar en el cuidado de la clase trabajadora. El discurso que dio ayer en cadena nacional el presidente de la Nación demostró que no hay plan para cuidar la salud de la clase trabajadora. No hay vacunas, que es la única respuesta ante el virus, la vacuna, y tampoco hay medidas. Lo único que se pareció a una medida fue desaconsejar los viajes al exterior. El presidente de la Nación desaconsejó viajar al exterior. ¿Por qué no cierra las fronteras en lugar de desaconsejar? ¿Qué clase de medida es desaconsejar en la boca del presidente de un país? Eso no es una medida política, eso es una no medida política. Exigimos vacunación masiva de toda la población y exigimos que se garanticen los medios para la educación remota ya. Exigimos un subsidio para las familias desocupadas equivalente a 2 canastas básicas totales. No esa ridícula cifra de 10.000 pesos cada 2 meses, cuando la canasta básica está en 80.000 pesos. ¿Quién puede vivir con 5.000 pesos por mes encerrado en su casa? Hace un año se nos decía que el virus no nos busca a nosotros, que nosotros vamos a buscar el virus. Un año después nos mandan a la presencialidad obligatoria en las escuelas del país. Ya hay más de 300 escuelas que reportaron casos en todo el país y tenemos que lamentar 7 trabajadores de la educación que han fallecido por COVID en condiciones de haber asistido por la presencialidad obligatoria. La responsabilidad por los contagios y por las muertes les corresponde tanto al gobierno de la nación como a los gobiernos provinciales y al gobierno de la ciudad. No es una tragedia que nos contagiemos de COVID. No es una tragedia que muramos de COVID. Las tragedias son inevitables. Esta situación era evitable.
al igual que Cromañón era evitable y por eso no es una tragedia, al igual que 11 era evitable y no es una tragedia, decimos que enviarnos a la presencialidad es un crimen social. Cromañón fue un crimen social, 11 fue un crimen social, y esta presencialidad obligatoria, acordada por la alianza del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad, es un crimen social. No hay ninguna grieta cuando los representantes que gobiernan defienden los intereses de la clase que nos explota. No hay ninguna grieta cuando la única política que se les ocurre es exponernos al contagio en los medios de transporte público, exponernos al contagio en los lugares de trabajo y a los docentes en particular y a los estudiantes en particular, exponernos al contagio y a la muerte en los establecimientos educativos del país. Esa es la única política real que se está llevando adelante. Que mueran los que tengan que morir. Es mentira que nos están cuidando. No nos están cuidando. El discurso de Alberto Fernández ayer lo dijo claramente. El cuidado queda en manos de la sociedad. No tenemos vacunas, cuídense. Vermú con papas fritas y good show.